Padre Celestial, en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo, nosotros te pedimos que nos permita llegar a ser ese pueblo grande, fuerte, abundante, próspero y santo que tú has prometido para tu gloria. Permítenos que de tu mano este año vayamos a una estación de grandeza, de crecimiento, Señor, y de riquezas para tu gloria. Permítenos esperar milagros y no tragedias para tu gloria, Señor. Te damos gracias, Padre, por el templo nuevo y propio que tú nos darás para tu gloria. No para la gloria de Maranata ni de Gabriel Álvarez, sino para tu gloria. Padre, te damos gracias por la cosecha de almas que salvarás en este municipio y en muchos municipios del norte antioqueño para tu gloria, Señor. Gracias por tu visitación para esta iglesia y para toda tu iglesia, con bendiciones, dones, gracias para tu gloria, Señor. En esta noche yo te pido, aliméntanos, fortalécenos, vivifícanos y bendícenos por medio de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria. Y ahora yo quiero desatar la bendición sacerdotal sobre tu vida, Iglesia Maranata Yarumal. Que el Señor Jehová te bendiga y te guarde. Que el Señor Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y la iglesia del Señor dice: denle un fuerte aplauso al Señor. Qué delicioso es cuando adoramos al Señor en un solo espíritu y su presencia desciende. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Mis amados, muy buenas noches. Dios les bendiga. El Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia, el Dios que es amor, es también ira. Repito eso. El Dios de toda gracia que vimos hace 2 semanas atrás, y el Dios que es amor que vimos la semana pasada, es también ira. No es que Dios se aire, no, Dios también es ira. Así como es gracia y así como es amor, Dios también es ira. Pero no es cualquier clase de ira. Es una ira santa, es una ira pura, es una ira sin ninguna contaminación de maldad. Es ira justa. Yo quiero que usted diga eso conmigo. Diga: la ira de Dios es justa. Y si queremos conocerle tal cual Él es, tenemos que considerar el equilibrio que su ira hace de su gracia y amor. Uno de los grandes problemas con nuestra predicación cristiana evangélica es que nos fuimos al extremo y nos empecinamos solo en mostrar un aspecto de Dios. Y es tan malo quedarnos solamente con el amor, la bondad, la misericordia, la gracia de Dios, sin mostrar el otro aspecto, como irnos al otro extremo y solo hablar de su santidad, de su ira, de su justicia, de su juicio. No, se necesitan ambas. Yo quiero que usted diga: se necesitan ambas. Por esta razón, esta semana, terminando el mes de febrero, deseo compartir con ustedes 3 poderosos mensajes sobre la ira de Dios. Esta serie la he llamado Equilibrio, el Dios de ira. Diga conmigo, diga: equilibrio.
muchos preferirían que solo hablásemos del amor y de la gracia de Dios, pero separados de la realidad de la ira divina. Ni el amor ni la gracia tienen mucho sentido. Para que usted le pueda dar valor al amor y a la gracia de Dios, usted tiene que contrarrestarlos con la ira, la justicia y el juicio de Dios. Muchas personas que solamente han escuchado esta partecita de gracia, amor y misericordia, pero jamás les han predicado, o ellos no han considerado el otro lado de la moneda, no aprecian mucho este lado. Yo aprecio que Dios me ame. Yo aprecio mucho que Dios haya tenido misericordia de mí y haya dispensado su gracia hacia mí. Yo aprecio mucho el ser cristiano y no ser musulmán. Yo aprecio mucho el ser cristiano y no ser budista. Yo aprecio mucho el ser cristiano y no estar inmerso en una religión que me lleva camino al infierno. Como hay millones de almas en esta tierra. ¿Y sabe por qué lo aprecio? Porque yo me he dado a la tarea por la escritura de conocer el otro aspecto de Dios. El aspecto que para algunos es negativo, para mí no lo es. Es muy positivo. Y como trataré de exponerlo esta semana en los 3 mensajes, nosotros necesitamos conocer al Dios de ira. Alguien dijo: yo no quiero conocer al Dios de ira. Yo sí quiero conocer al Dios de ira en esta vida, para que no me toque conocerlo en la eternidad. Los que no conocen al Dios de ira en este mundo, mírame, los que no conocen al Dios de ira en este mundo son los que lo van a conocer en su manifestación de ira en la eternidad. Y eso es lo que yo no quiero experimentar de Dios. Por eso coloqué aquí: muchos preferirían que solo hablásemos del amor y de la gracia de Dios, pero separados de la realidad de la ira divina. Ni el amor ni la gracia tienen mucho sentido. Veremos esto a medida que exploremos este tema en esta semana. Hay algunas cosas que todo cristiano debería saber acerca de la ira de Dios. En esta noche, en el primer mensaje que voy a predicar, lo he titulado: su ira no la puedes negar. Si usted tiene a alguien al lado, dígale: no puedes negar la ira de Dios. Dígaselo otra vez, dígale: no puedes negar la ira de Dios. Digo, afirmo y me reitero que predicar un Dios que solo ama es un grave error. Necesitamos hoy más que nunca entender que Dios no solo ama al pecador, sino que si el pecador no se arrepiente, lo va a juzgar y lo va a mandar al infierno. Y de entrada le voy a decir una cosa: el que manda a la gente al infierno no es Satanás, porque Satanás no tiene esa potestad. El que manda la gente al infierno es Dios Padre. ¿Y usted de dónde saca eso? De Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Va lo que dice en la Reina Valera, y enseguida se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida en la tierra, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. En la Nueva Traducción Viviente dice: queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso, ellos no pueden hacerles nada más. Les diré a quién deben temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. Por culpa de una predicación irresponsable que solamente ha hablado de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios, sin hablar de la ira, sin hablar del juicio, de la justicia y la santidad de Dios, nosotros hoy tenemos más miedo de los que matan el cuerpo de aquel que mata en el infierno. ¿Sabe por qué abunda tanto pecado en nuestras congregaciones?
¿Sabe por qué la gente se descarría tan fácil y no le importa? Porque creen que Dios es alguien que no es. Escúchame lo que te voy a decir esta noche. Dios no es Papá Noel. Dios no es Santa Claus. Y si tú y yo no nos arrepentimos de nuestros pecados, y si este mundo no se arrepiente y se vuelve a Él en temor, lo juzgará y los mandará al infierno. Y le voy a decir una cosa, y no se le va a mover un dedo. Y otra cosa, para que entremos en materia, a Dios no lo preocupan los números. Si usted no me cree, lea el libro de Números y de Deuteronomio. En un solo día, por irse a fornicar con las mujeres de Madián, mató 24,000. ¿Y sabe cómo? Con una peste. ¿Y sabe cómo paró la peste? Porque Eleazar, el hijo del sacerdote, el nieto del sacerdote Aarón, fue y traspasó a Cosbi y a un príncipe de Israel que estaban fornicando en la tienda. Así que no me vengan con el cuento de que Dios va a tener misericordia. ¿Sabe en qué consiste la misericordia de Dios? El mandarme a mí con este mensaje para que usted tenga temor de Él. Hay gente que dice: no, Dios no se entiende. Eso dice gente iliterata de la palabra de Dios. Es triste ver a tantos cristianos que parecen considerar la ira de Dios como algo que necesita excusas y justificación. Y yo no excuso la ira de Dios. Yo sé que hay mucha gente que cuando escucha este mensaje o vea el título de mi mensaje, no lo va a querer ver ni oír. No es problema mío, es problema suyo. Yo no estoy de acuerdo con que prediquen de la ira de Dios. Esto no es porque usted esté de acuerdo, esto es porque está en la Biblia. Hay algunos que creen que la ira de Dios necesita excusas o justificación. No justifique a Dios, que Dios no necesita justificación, y menos ante una generación adúltera y pecadora como la nuestra. O que cuando menos celebrarían estos creyentes que no existiese tal cosa como la ira. Ay, ojalá no existiera la ira. Si la ira no existe, mírame, si la ira no existe, a esto sí se lo llevó el que lo trajo. ¿Sabe qué es lo que mantiene todavía el pecado a raya? La ira de Dios y la gracia universal. Hay algunos que, aunque no irían tan lejos como para admitir abiertamente, que la consideran una mancha en el carácter divino. Porque algunos lo que quieren es un Papá Noel, no quieren al Dios de la Escritura. Quieren un Dios, mírame, quieren un Dios que les alcahuetee el pecado, no que lo santifique. Y prepárense, porque si usted predica como yo predico allá afuera, hay gente que no lo va a querer. Pero le digo una cosa: es preferible que ellos no lo quieran a usted y que Dios lo aplauda, a que ellos lo amen y Dios lo repudie. Hay algunos que, aunque no irían tan lejos como para admitir abiertamente que la consideran una mancha en el carácter divino, sin embargo están lejos de mirarla con deleite. Hay gente en la iglesia que no acepta este mensaje. No estoy hablando de gente del mundo, estoy hablando de gente de la iglesia. No la miran con deleite, no les agrada pensar en ella. Y lo voy a reiterar: hay que predicar abundantemente del infierno, hay que predicar abundantemente del juicio. Y ya estoy preparándome. Voy a preparar una serie completa sobre el infierno. ¿Por qué? Porque esta generación necesita escuchar la realidad sobre el infierno. 172,526 mueren diariamente en este planeta. La pregunta es: de esos 172,526, ¿qué porcentaje van hacia arriba y qué porcentaje van hacia abajo? ¿Sabe qué me asusta a mí? Que el profeta Isaías dijo en el capítulo, creo que 20, que el Seol todos los días ensancha su boca. O sea que eso abajo
todos los días se ensancha, recibiendo y recibiendo y recibiendo almas. Ahora, que la gente se condene porque les dio la gana de condenarse, no porque no tuvieron quien les predicara la verdad. Si ustedes llegan a ir al infierno, que a mí no me los cobren, porque yo le voy a decir al Señor: yo le prediqué todo el consejo, le prediqué gracia, le prediqué amor, le prediqué compasión, le prediqué misericordia, le prediqué santidad, le prediqué ira, le prediqué juicio. Pero Señor, él o ella no me quiso hacer caso a mí y menos a ti, Señor. Si usted sigue del ala de que Dios lo entiende todo y de que yo soy muy legalista, siga de esa ala. Pero yo aquí estoy librando mis manos y mi vida delante del Señor, y no soy Pilato. Hay algunos que, aunque no irían tan lejos como para admitir abiertamente que la consideran una mancha en el carácter de Dios, están lejos de mirarla con deleite. No les agrada pensar en la ira, y rara vez la oyen mencionar sin que se levante un resentimiento secreto hacia ella en sus corazones. Y si ese es su caso, arrepiéntase, porque usted está en pecado, porque usted no puede determinar qué le gusta de Dios y qué no. Yo no tengo la potestad para elegir qué me gusta de la palabra de Dios y qué no. Yo me he leído la Biblia unas 20 veces completa. Me he leído más de 100 veces el Nuevo Testamento, y me la he leído con genealogías y todo. Me la he leído con todas las ofrendas que se dicen en Números, que se repiten una y otra vez. Lo mismo pasa con Dios. Uno no elige qué criterio, uno no elige qué atributo divino le gusta más que el otro. No. Para que la gente no se espante y para que la gente no se ofenda, hablemos solo de la misericordia, del amor, de la bondad, de la fidelidad. Hablemos solo de la bendición, pero no les hablemos de la otra cara. El predicador de cualquier iglesia, de cualquier congregación, que toma esa determinación y le niega a su iglesia la posibilidad de considerar todo el aspecto de Dios, el tal es un bandido. Ayer, en una visita espectacular, hacía rato no hacía una visita tan buena como la de ayer. Pastor, ¿por qué? Me invitaron a comer frijoles con pezuña. Estábamos hablando, después de comer los frijoles con pezuña, estábamos hablando sobre un tema. Ahí, la gente que estamos ahí. Y yo le demostré a los que estaban conmigo por qué a la gente la engañan los hechiceros y los brujos. ¿Y sabe por qué los engañan? Porque les gusta que los engañen. Muéstreme su mano. Va mi mano, la misma suya, tiene las mismas rayas. ¿Qué va a inventar? No, es que yo veo. Usted no ve ni por usted, va a ver por mí. ¿Sabe de qué se llenó? ¿Sabe de qué se llenó el altar de Dios? De personas que solo quieren decirle a la gente lo que la gente quiere oír. Y a usted no le sirve un pastor que le diga a usted lo que usted quiere oír. Usted necesita un hombre que esté dispuesto, aunque a usted no le guste, a decirle la verdad. Y no estoy diciendo eso para que me diga amén a mí, sino para que usted lo piense. Si yo voy donde un médico y yo tengo una enfermedad, yo quiero que el médico me diga: ay no, don Gabriel, es que yo no quiero hacerlo sentir mal. Pero si usted no me hace sentir mal y no me dice la verdad, entonces yo no voy a hacer el tratamiento correcto. Y si yo no hago el tratamiento correcto, la enfermedad me mata. ¿Cómo nosotros queremos un avivamiento en la tierra si no le queremos decir a la gente que se arrepienta? Una sola pregunta, míreme. Si Dios va a perdonar a todo el mundo, como algunos ilusos creen, si Dios no va a juzgar a nadie, si no existe el infierno, entonces ¿para qué carajos estamos usted y yo aquí?
Yo soy una persona muy racional. ¿Usted cree que si no existiera la vida eterna, usted cree que si no existiera el cielo, si no existiera el infierno, yo sería el primero en soltar este micrófono? Hay formas y hay maneras de hacer plata diferente a esta. Yo estoy aquí por su plata. Yo estoy aquí porque me comisionaron. Y me comisionaron con una urgencia: predicarle a usted la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, y predicársela de tal manera que usted la entienda, para que usted se advierta y usted sepa qué tiene que hacer para evitar el infierno. Maranata, Maranata, no vayas al infierno. Esto se debe en parte el que algunos no quieran la ira de Dios a la falta de conocimiento que poseen del Dios de la Escritura. Hay gente que no conocen a Dios, solo conocen partecitas que a ellos les gusta de Dios. Palabras del profeta Oseas en Oseas 4:1: escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene querella, tiene un enojo, tiene una contienda contra los habitantes de la tierra. Y no está hablando de los habitantes de todo el mundo, está hablando específicamente de los habitantes de Israel. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento la iglesia. Pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y en el verso 6 les dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No fueron destruidos porque no sabían sumar ni leer. No, fueron destruidos porque los sacerdotes del Antiguo Testamento, junto con los profetas, se vendieron a predicar lo que el pueblo quería oír y no les comunicaron la palabra de Dios. Eso no ha cambiado, siempre ha sido igual. ¿Quiénes eran los encargados de comunicar el conocimiento de Dios en el Antiguo Testamento? El sacerdote. El sacerdote no solamente oficiaba delante de Dios el sacrificio por el pueblo, no, el sacerdote era el maestro que instruía al pueblo con la ley de Dios. Lea el libro de Malaquías, son 4 capitulitos, y lean el capítulo 2, lo que Dios le dice al sacerdote. ¿Sabe qué le dice Dios al sacerdote? Por culpa tuya este pueblo se descarrió, así que yo voy a tomar estiércol y te lo voy a tirar en la cara, porque no quisiste enseñarle mi ley. No nos enseñe de la ira, enséñanos a hacer plata. No nos enseñe de la ira, enséñanos cómo ser mejores personas. Míreme, si usted conoce la ira de Dios, le aseguro que usted va a ser una mejor persona. Donde se carece del conocimiento apropiado de Dios, se da lugar para que las personas, aun aquellas que profesan cierto grado de piedad, piensen que Dios es alguien que realmente no es. Ahí comienza la idolatría. La idolatría comienza en un pueblo cuando no conoce al Dios que se reveló. Y hay 7 formas que Dios eligió para revelarse a este mundo. Solamente se las voy a decir, en estos días se las predico, pero hoy solamente las voy a mencionar. Número 1, la revelación general o natural por medio de la creación. Número 2, la revelación por medio de la conciencia. Número 3, la revelación por medio de la escritura. Número 4, la suprema de todas, la revelación por medio de Cristo. Número 5, la revelación por medio del Espíritu Santo. Número 6, la revelación por medio de Israel y en el Nuevo Testamento la iglesia. Y número 7, la revelación por medio de la predicación. Y de las 7 revelaciones, o de las 7 formas como Dios se revela al hombre, las 3 más importantes son las escrituras, el Señor Jesucristo y la predicación. Habrá predicadores hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque Dios eligió que hubiera predicadores. Pero tienen que haber predicadores comprometidos con lo que Dios reveló en la palabra. Incluso entre los de juicio más moderado, no son pocos
los que imaginan que la severidad de la ira divina es demasiado aterradora para constituir un tema provechoso de meditación. No les predique de la ira, porque eso es muy terrible. No, predíqueles de la ira, porque ellos necesitan que algo terrible los aterrice. ¿Usted sabe qué fue lo que destruyó a la generación de Noé? ¿Sabe o no sabe? Pero digan pues algo. Yo llevo media hora y ustedes no han dicho nada. ¿Usted sabe qué fue lo que destruyó la generación de Noé? Entonces usted no lee Mateo 24. Jesús dijo: no entendieron. ¿Usted sabe qué es lo más peligroso? El adormecimiento de la conciencia. ¿Usted sabe qué dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2? Que cuando digan paz, paz, vendrá destrucción repentina. Dios no va a avisar el juicio. Nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, vamos a saber el momento de la venida de Jesús. Porque el Espíritu a nosotros nos va a decir, al mundo no. Cuando el mundo abra los ojos, van a estar en la gran tribulación. Jesús viene como ladrón en la noche para el mundo, no para la iglesia. Lea bien Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Pablo habla de dos tipos de personas y dice: pero vosotros que sois de la luz. Por eso usted y yo no necesitamos que ningún predicador nos diga: viene el 28 de enero. Porque el Espíritu Santo, antes de que Jesús venga, nos va a decir: hey, ya es hora. ¿Están conmigo o no están conmigo? Esta actitud, la de ver la ira de Dios como mucha severidad, se parece a la actitud de Caín. ¿Sabe que hay mucha gente en el pueblo de Dios como Caín? Que después de asesinar a su hermano y tratar de negarlo, dijo: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Mírame, Caín nunca reconoció que mató a Abel. Dios se lo sacó, pero Caín no lo iba a reconocer. Dios se lo sacó. Y cuando Dios se lo sacó y Dios le dio la sentencia por el asesinato de Abel, ¿sabe qué fue lo único que Caín dijo? Qué castigo tan duro. Y así mismo pasa en el pueblo de Dios. Ay, el infierno tan terrible. Y el pecado también. El pecado es todavía más terrible que el infierno, porque el infierno es la consecuencia del pecado. Ricky, yo espero que todo eso que vos ves en el celular sea con respecto a la predicación. Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Así hay mucha gente en el pueblo de Dios. ¡Ay, qué infierno tan terrible! No, hermano, el infierno no es tan terrible como el pecado que lo produce. Nosotros tenemos que volvernos a Dios. Y volverse a Dios no es simplemente asistir al culto. Volverse a Dios es empezar a ver el pecado como Dios lo ve. No, es que Padre, es que yo hice eso. Sí, usted hizo eso y eso es terrible. No, deje de ver el pecado como el mundo lo ve, porque el mundo todo lo ve normal. Ustedes no pueden ver el pecado como el mundo lo ve, porque entonces van a ser engañados como el mundo. Usted no ve que en el mundo hay un adormecimiento moral. Hoy ya nada es malo. Nada. Ni siquiera la pedofilia, ni siquiera el incesto. Las culturas más avanzadas del mundo, que están podridas en pecado, ya admiten que un viejo de casi 80 años se acueste con la nieta. Eso es amor del más puro. Eso es perversidad. Y eso míreme. ¿Y sabe por qué Dios destruyó a Egipto? No solo por sacar a Israel, sino por juzgarlos, porque todas esas abominaciones las practicaban en Egipto. Dios destruyó a Egipto por eso. Dios destruyó a Canaán por eso. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por eso.
Y nosotros somos más sanos que le decimos a todo ese montón de gente, hijos de Dios. Hijos de Dios. Otros admiten el engaño de que la ira de Dios no es compatible con su bondad, amor y gracia. Si Dios realmente fuera bueno, no se airaba con el pecador. Ya eso se lo demostré el sábado pasado. Si yo soy un juez y a mí me traen un caso y me presentan las pruebas de que la persona que estoy juzgando es un asesino que ha asesinado a niños, que ha asesinado a mujeres, yo no puedo como juez decir, bueno, yo soy tan buena persona, yo soy tan benevolente y misericordioso que te dejo libre. Porque si usted es el afectado por el asesino, usted a mí no me vería con buenos ojos. ¿Cómo vamos a ver a Dios con buenos ojos si Él no se aira contra el pecado y la maldad? Y por eso tratan de desterrar la ira del pensamiento. Sí, muchos evangélicos huyen de la visión de la ira de Dios, como si se les obligara a mirar una mancha del divino carácter o una falta de la autoridad divina. Nada de eso. Diga conmigo, diga, la ira es una perfección de Dios. No estoy hablando de la ira suya o la ira mía. Estoy hablando de la ira de Dios, que es santa, justa y perfecta. Sin embargo, en las palabras de nuestro Señor que le cité anteriormente, colóqueselas otra vez. Lucas 12, 4 y 5. Jesús dijo: no le teman a los que matan el cuerpo, mas después de esto nada pueden hacer. Teman a aquel que después de quitar la vida en la tierra tiene poder para echar al infierno. Y no se está refiriendo al diablo, por favor, se está refiriendo al Padre. Dios no castiga con palo ni con rejo, no, castiga con inundación y castiga con fuego. Ahora, ¿qué dicen las escrituras? Al leerlas nos damos cuenta de que Dios no ha tratado de ocultar la realidad de su ira. Diga conmigo, diga, Dios no le oculta su ira a nadie. ¿Sabe qué es lo que a mí más me gusta de Dios? Que Dios no es hipócrita. ¿Sabe qué es lo que a mí más me gusta de Jesús? Que Jesús nunca dijo nada que no fuera verdad. Jesús nunca le negó el infierno a nadie. Y le voy a decir a los que a veces me critican que porque yo hablo mucho del infierno, el predicador en la Biblia que más habló del infierno se llama Jesús de Nazaret. En una proporción de las enseñanzas de Jesús, habló más del infierno que del cielo. Habló más de la ira que del amor de Dios. Y habló más del juicio venidero que de la salvación. Lo que pasa es que usted tiene que dejar de ver tanto internet y empezar a leer más los evangelios. Deje de ver ese Jesús de Hollywood que no sirve para nada. Lea el Jesús de Mateo, el Jesús de Marcos, el Jesús de Lucas y el Jesús de Juan. Ese es el Jesús que usted necesita. Y después lea el Jesús de Judas. Y después lea el de Jesús de Pablo. Y después lea el Jesús de Hebreos. Y después lea el Jesús de Juan en Apocalipsis. La ira del Cordero. ¿Qué le parece? Para los que predican, Jesús no me condena. Sí, y entonces ¿qué hacemos con la ira del Cordero? Les digo una cosa esta noche. ¿Sí o no? Cuando usted tenga conocimiento de la palabra de Dios, usted va a descartar al 99% de los predicadores que tanto le gustan a usted. Usted va a decir, qué basura la que este tipo o esta tipa predica, ¿verdad? Pastor, ¿usted a quién oye? Al 99.9% de la gente de esta época no. Yo leo a Pink, no a Pink Floyd, pecador. A Pink, a W Pink. Yo leo a Tozer. Yo leo a Baker. Yo leo a Spurgeon.
Yo leo a Martin Lloyd Jones. Esos son los que yo leo. Esta semana alguien me llevó algo en mi casa y le dije, venga, lo demuestro. Vea. ¿Te ve eso? Hay 600 libros. De los 600 libros, hay por ahí 3 malos que no sirven para nada, que me los metieron, me golearon ahí. Ahí perdí la plata y lo reconozco. Pero los otros 597 se los recomiendo. Por eso usted nunca va a escuchar que yo soy popular en mi predicación. Yo nunca seré popular en mi predicación, ni predicaré como los predicadores de moda, porque yo no me alimento de lo que ellos alimentan. Ahora, ¿qué dicen las escrituras? Al leerlas nos damos cuenta de que Dios no ha tratado de ocultar la realidad de su vida. Dios no. Él no se avergüenza de proclamarle al mundo que de su venganza y de su furor, los cuales le pertenecen. Su propia demanda está en Deuteronomio 32. Vaya conmigo, Deuteronomio 32, versículo 39 al 42. Se lo leo en las dos versiones. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, dice Jehová. Yo hago morir. ¿Quién hace morir? ¿Quién hace morir? Y entonces, ¿por qué todos los predicadores dicen que el diablo es el que mata? Si el diablo mata a alguien, es porque Dios se lo permitió. El que manda esto se llama Jehová. Mi tía Julia, que ojalá en paz haya descansado, decía: arriba de Dios. Ustedes son como mi tía Julia. Yo hago morir y yo hago vivir. ¿Y sabe por qué yo estoy seguro que nuestros familiares inconversos tienen una esperanza? Porque si Dios lo hizo con nosotros, nosotros somos la cota inicial de la salvación de ellos. Yo hago morir, dice Dios, pero yo hago vivir. Por eso usted sigue orando por ese esposo, usted sigue orando por ese hijo, y usted no me lo suelta de oración, porque el Dios que hace morir, pero el Dios que hace vivir, lo va a salvar. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. 40. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre, si afilare mi reluciente espada. ¿Sabe qué es la ira de Dios? Su espada de juicio. Y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas. ¿Vio que de este Dios no se habla en los canales cristianos? Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Ese es mi Dios. Yo dije que ese es mi Dios. Ese es tu Dios, aleluya. Dios se va a vengar de tu adversario. Dios te va a vindicar. No creas que toda la vida vas a vivir lo que estás viviendo. La ira de Dios se va a desatar y te hará justicia de tu adversario. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Denle un aplauso a Dios. ¡Oh! Miren, ahora el mismo pasaje, pero en la Nueva Traducción Viviente. Miren, ahora yo mismo soy Dios. No hay otro Dios aparte de mí. Yo soy el que mata y el que da vida. Soy el que hiere y el que sana. Nadie puede ser librado de mi poderosa mano. Ahora levanto mi mano al cielo y declaro: tan cierto como que yo vivo, cuando afile mi espada reluciente y comience a hacer justicia, me vengaré de mis enemigos. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que tus enemigos son los enemigos de Dios. No le tengas miedo a ese hechicero, que si él no se arrepiente, el enemigo tuyo es enemigo de Dios. ¿Sabe qué le dijo Dios a su hijo Abraham? Yo bendeciré a los que te bendigan, Abraham, pero yo maldeciré a los que te maldigan. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que usted y yo somos simiente.
Usted y yo somos descendencia de Abraham. El que lo maldiga a usted, Dios lo maldice a él, aleluya. El que se levante contra usted, Dios se levanta contra él. Míreme, a Satanás lo resistimos en el nombre de Jesús. ¿El nombre de quién se resiste a Dios? Me vengaré de mis enemigos y daré su merecido a los que me rechazan. Haré que mis flechas se emborrachen de sangre y mi espada devorará carne, la sangre de los masacrados y cautivos y las cabezas de los jefes enemigos. Una mirada a la concordancia nos revelará que hay más referencias al enojo, el furor y la ira de Dios que a su amor y benevolencia. La Biblia habla más de la ira de Dios que del amor. Él odia todo pecado porque Él es santo, y porque lo odia, su furor se enciende contra el pecador. Salmo capítulo 7 versículo 11. Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Demuéstramelo por la Biblia. Eso le dije a una gente que me refutó un escrito que hice en mi Facebook. Le dije: mis amadas hermanas, si ustedes me demuestran bíblicamente con versículos que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, entonces yo cambio mi teología. No hubo respuesta, o por lo menos no me he encontrado todavía con la respuesta. Vio que los evangélicos también hemos inventado un montón de mentiras sobre Dios. Esa es una mentira evangélica. Dios es juez justo y Dios está airado. ¿Dios está qué? Y yo sé lo que usted me va a sacar. Usted me va a sacar Ezequiel 18 y me va a sacar Ezequiel 33. Lea bien. Dios dice: no quiero la muerte del pecador. No dice que lo ama. Dice: no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta. Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Verso 12. Si no se arrepiente, ¿sino qué? O sea que el amor de Dios sí está condicionado a una actitud de arrepentimiento. Una pregunta: ¿por qué Dios perdonó a Nínive o a Nínive y no la destruyó? Porque la Biblia dice que ellos se humillaron a la voz del profeta y clamaron. Y cuando Dios vio que se humillaron y clamaron, Dios dijo: no los puedo destruir. Si se arrepiente el pecador, perdón, si no se arrepiente, Él afilará su espada. Vio que la ira de Dios es una espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. ¿Sabe por qué? El amor, la gracia y la misericordia son tan valiosas para usted y para mí, porque la ira, el juicio y la justicia son aterradoras para nosotros. Hace mucho tiempo, en este mismo púlpito, yo hice una pregunta: ¿de qué nos salva Dios? Y la gente comenzó a decir: de esto, de esto, de esto. Y yo les dije a ustedes: Dios nos salva de su ira. ¿Sabe por qué Jesucristo es la mejor noticia para usted y para mí? Porque solo Jesucristo apacigua la ira de Dios. La ira de Dios constituye una perfección divina tan importante como su fidelidad, poder, gracia, amor o misericordia. Tiene que ser así, por cuanto en el carácter de Dios no hay defecto alguno, ni la más leve tacha. Sin embargo, habría tacha si Él careciera de ira. Y con esto concluyo esta noche. Si Dios no se airara contra el pecado, y Dios no se airara contra el pecador, y Dios fuera un viejito sin vergüenza, alcahuete, yo no lo adoraría, porque eso sería injusto. La indiferencia al pecado es una falta moral, y el que no lo odia es un leproso moral. ¿Cómo podría Dios, siendo la suma de todas las excelencias, mirar con igual satisfacción la virtud y el vicio? Una sola pregunta:
¿Cómo va a mirar Dios igual a un pueblo que se santifica, a un pueblo que se ofrece por Él, a un pueblo que hace la diferencia, que somos pecadores, sí, que nos equivocamos, sí, pero nosotros lo amamos, nosotros nos esforzamos? Usted viene de un trabajo, usted trabajó hoy 12 horas, se vino para la iglesia. ¿Por qué? Porque usted ama a Dios. Entonces va a ser lo mismo usted que un pecador que está en una taberna, o un marihuanero que está en una esquina viendo a quién le hace mal. ¿Cómo va a ser lo mismo? Si eso es lo mismo, entonces apague y vámonos. ¿Cómo podría Dios, que se deleita solo en lo que es puro y amable, dejar de despreciar lo que es impuro y vil? Pero pastor, la Biblia dice que de lo menospreciado, sí, de lo menospreciado, pero no para que se quede menospreciado. Sí, Dios a usted y a mí nos sacó de lo más vil, claro que sí, yo eso no lo niego, pero nos limpió, pero nos cambió. Algunos de nosotros antes éramos unas porquerías, pero ya no. ¿Por qué? Porque esa es la misericordia y el amor. El amor de Dios transforma. El amor de Dios cambia. El amor de Dios te cambia, te transforma, te renueva. Claro que sí, aleluya. La naturaleza misma de Dios, la naturaleza misma de Dios hace del infierno una necesidad tan real, un requisito tan imperativo y eterno como el cielo. Nosotros necesitamos esos dos lugares. ¿Por qué? Porque si solo existe el cielo, ¿qué va a hacer Dios entonces con lo otro? Pastor, ¿a usted no le parece que el infierno es muy terrible? Pues claro. Por eso les advierto, por eso casi que me les arrodillo a ustedes. No se descarríen, no dejen al Señor, no vuelvan atrás, aférrense todos los días a Él, porque es muy duro. Y es mucho más duro de lo que nos imaginamos. Le voy a decir una cosa: nosotros no tenemos mente para la ira de Dios, así como no tenemos mente para su gloria. No solamente no hay en Dios imperfección alguna, sino que no hay perfección que sea menos perfecta que otra. Y aquí concluyo: la ira de Dios es tan perfecta en Dios como su amor, como su gracia, como su benevolencia, como su misericordia. No podemos negar la revelación de su ira, porque sería negar su carácter de justicia y su carácter de santidad. Padre que estás en los cielos, ayúdanos a conocerte tal y como tú eres. Ayúdanos a conocerte tal y como tú eres, Señor. De tal forma, Señor, que nosotros no hagamos de ti algo que no eres en nuestros corazones y mentes. Nosotros necesitamos conocer tu ira, no para experimentarla, no, porque no queremos experimentar tu ira, pero necesitamos conocerla. Y sobre todo estos jovencitos y jovencitas que se están levantando en la iglesia, Señor, yo te pido, empieza por mí, hazlo primero en mí como pastor, pero no dejes que demos a luz una generación que no te tema, una generación irresponsable, una generación que transgreda tus leyes, Señor. Señor, que nosotros te temamos. Por favor, purifica nuestro corazón. Por favor, coloca tu temor en nuestra alma, Señor. Señor, que los varones, cabezas de familia, te teman, Señor. Que teman caer en adulterio, en pornografía, en fornicación. Señor, que las mujeres sean mujeres de Dios, temerosas, santas, esposas castas, madres de ejemplo, Señor. Y que nuestros jóvenes y nuestros niños se conviertan en hombres y mujeres de Dios que te teman, Señor. Líbranos del espíritu de esta época. Líbranos del adormecimiento moral que ha caído sobre la tierra, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Alguien puede alabar al Señor.
nosotros no queremos amar una idea de ti. Nosotros te queremos amar a ti. No como pensamos que debería ser, sino como eres. Amamos tu gracia, tu misericordia, tu amor, pero también amamos tu santa ira, tu santidad, tu justicia y tu juicio. Tú eres el Dios de las Escrituras. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú eres nuestro Dios. ¿Por qué no le dices eso al Señor? Dígale: tú eres mi Dios y yo te amo tal cual eres. Amén y amén. Los invito a todos mis hermanos, amigos e hijos a que me acompañen este próximo jueves 7:30 de la noche por este mismo canal, por el canal de Iglesia Maranata Yarumán. Una feliz noche, Dios le bendiga.